Hola, mi gente hermosa, soy Doña Esperanza, la narradora de este canal. Antes de empezar, los invito a suscribirse para seguir compartiendo conmigo historias que nacen del dolor, pero que también encuentran un rayo de esperanza. Hoy les voy a contar la historia de una mujer que odia todo por sus hijos, y termina descubriendo que el amor de su madre no siempre es correspondido, pero también, a veces la justicia llega cuando menos se la espera. Ahora siéntate, quédate conmigo, porque vamos a empezar. Aquel amanecer parecía igual que los demás, pero para doña Mercedes Ramírez, recién casada y de 60 años, sería el día en que descubriría que todo lo que había construido con esfuerzo, sacrificio y amor había sido traicionado. Vivía en una casa modesta, de paredes blancas y techos brillantes, donde cada puerta contaba una historia. Aquella casa no era solo ladrillo y cemento, era el lugar donde crió a sus 3 hijos, donde cuidó a su difunto esposo enfermo y donde pasaba muchas tardes bordando para poder pagar los estudios de sus numerosos hijos. Era su orgullo, su refugio y el único testimonio de su vida eterna. Pero hacía meses que había notado un comportamiento extraño. Sus hijos hablaban en susurros cuando ella entraba en la habitación, y cada vez que les preguntaba algo, respondían con evasivas. Cosas de papel, mami, dijo el alcalde, Ernesto, con una sonrisa que no inspiraba confianza. Mercedes no entendía mucho de trámites ni de bancos, pero sabía reconocer cuando algo andaba mal. Desde que murió su esposo, los hijos insistían en que debían poner el apellido completo de la familia para evitar problemas. Ella, confiando en su sangre, firmaba papeles que no comprendía del todo. Jamás imaginé que tras esa excusa se escondía una trama tan cruel. Cada mañana salía a la luz del día, al regresar del mercado, y me encontraba con un hombre en la entrada con un portapapeles en la mano. ¿Usted es la señora Mercedes Ramírez?, preguntaba con tono seco. Sí, respondía ella, vengo a notificarle que la propiedad ha sido vendida. El desalojo tarda 72 horas. Por un momento, pensé que era una broma o una confusión, pero cuando vio la firma en los documentos, reconoció con horror la letra de su propio hijo. El papel colgaba a la vista entre sus hermanos arrugados mientras su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar. Mercedes permanecía inmóvil frente a la puerta, sintiendo que el mundo se desmoronaba a cámara lenta. El hombre, sin mirarlo, se marchó dejando el aviso pegado en la pared, como si acabara de entregar una multa. En ese instante, el silencio en la casa era ensordecedor. Caminó hacia la habitación donde aún se encontraba el retrato de su esposo, don Jorge, un hombre que había trabajado toda su vida en la carpintería del barrio. ¿Me quieres, Jorge?, murmuró con voz quebrada. Nuestros hijos nos vendieron. En sus lágrimas, primero, solo había una mezcla de incredulidad y frustración. ¿Cómo era posible que esos mismos hijos, por haber pasado la noche anterior con ella, por haber trabajado hasta altas horas de la madrugada, la hubieran traicionado de esa manera? Si me sentara en el viejo sillón donde estoy solo, y por primera vez en muchos años, no sé qué hacer. No pude dormir esa noche. Escuchaba el tic-tac del reloj y el eco de la risa de mis hijos en mi mente, como fantasmas de una vida que no existió. Al día siguiente, Ernesto se reunió con su hermano menor, Luis, actuando como si nada hubiera pasado. Mamá, estoy aquí para ti, le dije a Ernesto, evitando su mirada. La casa es vieja, no es segura. Conseguimos buen dinero y te vamos a llevar con nosotros. Mercedes lo miró, y en su silencio había más dolor que 1000 palabras. ¿Y me lo preguntaron?, dije finalmente. ¿Era tan difícil mirarme a los ojos antes de vender mi vida? Luis bajó la cabeza, pero Ernesto se encogió de hombros. Es lo mejor, mamá, ya está decidido, no hay vuelta atrás. Entonces comprendió que no se trataba solo de una traición material, era algo más profundo, abandono disfrazado de preocupación, y al verlos marcharse de nuevo, decidió que no se perdería lo que realmente sucedió, porque su nombre, lo sabía en el fondo, aún guardaba algo que ellos habían olvidado. A la mañana siguiente, Mercedes se puso su mejor blusa y sacó su bolso de bolsillo desgastado. Decidió ir caminando a la notaría del pueblo, el mismo lugar donde años atrás había firmado aquellos papeles que ahora la perseguían. La recepcionista se entristeció al escuchar su explicación y tuvo que esperar. Cada hora, un notario de cabello largo recibía el recibo.
Señora Ramírez, según consta en los registros, la propiedad fue transferida legalmente a nombre de sus hijos hace 3 años, explicó con tono burocrático. Pero yo nunca pensé que estuviera vendiendo mi casa, respondió Mercedes, intentando mantener la calma. El hombre suspiró, acostumbrado a ver injusticias que no podía corregir. Usted firmó, señora, aquí tiene su firma digital. Ella tomó el documento con temor. Ahí estaba su firma, pero no recordaba haberla dejado debajo de esos términos. Me dijeron que era para proteger la casa, murmuró. A veces nos aprovechamos de la confianza familiar, dijo el notario en voz baja. Pero si la casa aún conservara su nombre original, podría haber algo más. Esa frase encendió una chispa en la mente de Mercedes. Algo malo. Regresé a casa antes del mediodía. Entrar fue una sensación extraña, como si el aire no me perteneciera. Me detuve frente a una vieja cómoda de madera, una de las pocas cosas que habían pertenecido a su marido. Dentro, guardaba documentos amarillentos, recibos antiguos y, en el fondo, una alfombra con el sello del edificio. La abrió con cuidado, y allí estaba una escritura anterior, cerrada hacía más de 3 años, que demostraba que la casa había sido comprada por su marido, pero registrada con un detalle que nadie más conocía. Don Jorge, precavido como era, había añadido una cláusula que transfería la propiedad a nombre de Mercedes de por vida, sin posibilidad de revocación sin su consentimiento expreso ante un juez. Ella lo había olvidado por completo. Esta vez las lágrimas brotaron. No fue un momento de tristeza, sino un grito de alivio y fortaleza. Quizás, pensé, todavía estaba completamente perdida. Esa noche, Mercedes no durmió, pero por primera vez no fue por tristeza, sino por una decisión. Coloqué todos los papeles sobre la mesa del comedor, la antigua escritura, los recibos de pago, el nuevo contrato y una foto de su esposo con sus hijos pequeños, tomada el día de la inauguración del salón. Lo sabías, Jorge, murmuró con una leve sonrisa. Sabías que necesitabas esto. Al amanecer, un grupo se dirigió al pueblo más cercano y buscó la oficina de Ortega, un abogado que años atrás había ayudado a su esposo con asuntos del salón. Cuando la vi, no la reconocí, tenía el pelo blanco y lo usaba, pero al oír su nombre, la reconocí. Doña Mercedes. ¿Cuánto tiempo? Lo cuenta todo, sin adornos, sin ningún tipo de explicación. Al terminar, Ortega permaneció en silencio, revisando los documentos uno por uno. Aquí hay algo importante, dije finalmente. La cláusula que firmó su esposo sigue vigente. Este acuerdo es nulo sin su autorización expresa ante un juez. Mercedes sintió que el aire volvía a llenarle los pulmones. Ortega la miró con firmeza. Si quiero pelear, te ayudaré, pero debes prepararte. Tus hijos no sé, quedarán tranquilos. Mercedes, ¿qué hago? He hecho cosas peores, licenciada. Criar 3 hijos sin dinero, ver morir a mi marido. No voy a quebrarme. Cuando salió el despacho, el sol la cegó un poco, pero en lugar de debilitarla, la luz la llenó de vida. Caminó lenta pero decididamente hacia la terminal. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito. Al llegar a casa, el silencio le pareció menos hostil. Se sentó frente al retrato de don Jorge y habló como si hubiera estado allí. Voy a hacerlo por mí, pero también por ti. No porque quiera venganza, sino porque merezco respeto. Luego guardó los documentos en el bolsillo y sacó un folleto. En la primera página escribió con letra firme, hoy es nuevo. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y tempestad. Mercedes continuó con su rutina habitual para no llamar la atención. Abría el patio, preparaba su café en una cacerola y brindaba por los viejos tiempos como siempre, pero en su interior, algo había cambiado. Ya no era la mujer resignada que se quedaba mirando por la ventana esperando que alguien le dijera qué hacer. Ahora tenía una meta, y a cada paso sentía la presencia de su marido acompañándola. A veces, cuando él se sentaba a leer los documentos, oía en su mente su voz tranquila, puedes, Merce, no dejes que te diga qué hacer. Mientras tanto, Ernesto y Luis se visitaban, hablando de arreglos y cambios. Intentaban convencerla de que se fuera con Luis solo unos días mientras terminaban unos pasos. Ella fingía escepticismo, pero sabía que todo formaba parte de su plan. Una tarde, cuando el sol se filtraba entre las cortinas y el aire acariciaba el suelo mojado, Mercedes oyó un golpe en la puerta. Era tu vecina, doña Elvira, una mujer curiosa pero noble. Mercedes, ¿estás segura de que tu casa se vende? Preguntó en voz baja. Así es. Pero una cosa es lo firme y otra lo justo, respondió ella con una sonrisa enigmática. Elvira se sentó con ella y, entre confidencias y bromas,
Le contó que había visto a Ernesto reunido con un hombre cerca de la inmobiliaria del barrio. Algo de un comprador extranjero, murmuró. Mercedes sintió un nudo en el estómago, pero el miedo la invadió. No hables, Elvira, a veces las mentiras se desmoronan. Esa noche, volví a revisar cada documento y a tomar notas, nombres y detalles. Sabía que el día en que todo saliera a la luz, cada palabra contaría. Unas semanas después, el abogado Ortega me llamó para decirme que había presentado los documentos ante el juez. Va a ser un proceso largo, advirtió, pero si todo está en orden, recuperará su propiedad. Mercedes le dio las gracias en silencio. Yo no sabía mucho de leyes, pero confiaba en ese hombre y, sobre todo, en la justicia que le debía la vida. Cuando llegó, miraba a la anciana junto al comedor. Cada llanto parecía una cicatriz que ahora tenía significado. Esa tarde, Ernesto apareció sin avisar, acompañado de una mujer elegante a la que Mercedes no conocía. Mamá, ella es Clara, mi esposa. Queríamos hablar con usted. La mujer esbozó una sonrisa forzada, observándolo todo como si fuera suyo. Hemos decidido que lo mejor es vender la propiedad por completo y repartir lo que haga falta. No podemos vivir aquí solas, dijo Clara, cruzándose de brazos. Mercedes la miró sin inmutarse. No se preocupe, respondí con voz tranquila. Yo ya hice mis arreglos. Ernesto miró al techo con recelo. ¿Qué arreglos?, insistió. Los que me corresponden como dueña de esta casa, dijo ella. Incorporándose de repente, el silencio fue inmediato. La tensión se palpaba en el aire. Ernesto intentó disimularla riendo. Mamá, no digas mareada. Usamos la venta. Pero Mercedes, con la serenidad que la disipaba, respondió, con firmeza, simplemente, pero no la estoy vendiendo. Si crees que puedes sacarme de aquí, tendrás que explicárselo al juez. Ernesto palideció. ¿Qué pasa?, preguntó. Y ella, con una sonrisa maternal, dijo, va a escuchar mi versión. La joven esposa la miró con incomodidad. Eso no puede ser cierto, murmuró Ernesto nervioso. ¡Ay, hijo mío!, respondió Mercedes, acariciándole el brazo. La verdad no siempre es cómoda, pero siempre sale a la luz. Allí, él solo pudo sostenerle la mirada. Por primera vez, Mercedes lo vio dudar, y en esa duda encontró una pequeña victoria. Al día siguiente, Mercedes decidió ir al juzgado acompañada del abogado Ortega. El edificio, grande y gris, imponía respeto. No era el tipo de lugar que se había imaginado en su ciudad. Pero allí estaba, con el bolsillo en una mano y los papeles en la otra. Mientras tanto, a la vuelta de la esquina, esperaban a ser atendidos, jóvenes discutiendo casos, secretarias cualificadas y ella, una mujer mayor, defendiendo la herencia de toda una vida. Cuando el juez por fin los recibió, Ortega expuso el caso con calma y claridad. Expliqué cómo la venta era inválida debido a la cláusula vitalicia y a la manipulación emocional ejercida por los hijos. Mercedes escuchó en silencio. Apretando el pañuelo contra sus manos. Cuando el juez pidió la palabra, su voz se elevó un poco, pero en voz baja. Señoría, solo quiero lo que me corresponde. No busco castigar a mis hijos, pero también quiero que se haga justicia y se borre mi nombre. El juez asintió con respeto. Se revisarán los documentos. Si todo sale como un dado, se utilizará la propiedad. Mercedes salió de la habitación con su alma iluminada, pero sabía que la batalla no había hecho más que empezar. Esa noche, Ernesto llamó furioso. ¿Qué pasa, mami? ¿Nos vas a meter en problemas?, gritó por teléfono. Solo pedí justicia, hijo, respondió ella con voz tranquila. Nada malo, nos haces quedar en ridículo, continuó él. Mercedes cerró los ojos. Es ridículo vender lo que no es tuyo. Hubo un largo silencio, luego colgó sin decidirse. Dejó el teléfono sobre la mesa y respiró hondo. No era la primera vez que la vida se enfrentaba a la soledad,
pero esta vez no dolía igual. Ahora sabía que la soledad también podía liberarla. Esa noche, antes de dormir, encendió una vela frente al retrato de su esposo. Jorge, si pudieras verme ahora, estoy haciendo lo que tú hiciste hoy, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con orgullo. Los días siguientes estuvieron llenos de comentarios en el vecindario. A veces, después de lo sucedido, dejaban de visitarlo por curiosidad o solidaridad. Doña Mercedes, no tenemos motivos. No se rinda, decía doña Elvira, siempre a su lado, pero también había miradas de lástima o murmullos de quienes pensaban que una madre jamás debería llevar a sus propios hijos ante la justicia. Mercedes escuchaba en silencio, no respondía, y no tenía justificación, porque en el fondo sabía que nadie comprendería todo lo que había vivido. Solo ella conoce la historia detrás de cada baldosa de esta casa, cada sacrificio, cada noche sin dormir. Aunque la sentencia aún no se había resuelto, el simple hecho de haber alzado la voz le devolvió una dignidad que creía perdida. Una mañana, al abrir la ventana, vio a Ernesto en brazos de su esposa. Ellos no lo vieron, pero eso no cambió nada. Podía ignorar todo lo que quisiera, pensaba, pero no me dejarían al margen de mi propia historia. Esa tarde, Mercedes recibió la visita de Luis, su hijo menor. Su expresión era peculiar, una mezcla de vehemencia y preocupación. Mamá, no sabía que todo esto estaba pasando, dijo, sin poder sostenerle la mirada. Ernesto me dijo que ya estaba de acuerdo, lo cual era lo mejor. Mercedes lo escuchó sin interrumpir. ¿Me creíste?, respondió finalmente. Luis la abrazó. Tenía miedo de contradecirlo. Respiró hondo. Hijo, a veces el miedo nos hace cómplices del daño. Luis la tomó de la mano. Solo quiero arreglar esto, mami. Por primera vez, Mercedes sintió que algo en ella era sincero. Si de verdad quieres hacerlo, hijo, le dije con ternura, entonces no te escondas más. Di la verdad cuando llegue el momento. Luis la miró así, con lágrimas en los ojos. Lo prometo. Ella sonrió, así que, tal vez haya algo bueno para esta familia. El día de la audiencia llegó antes de lo que Mercedes esperaba. Se levantó temprano, se vistió con esmero y se puso el mismo vestido azul que lució en la boda de su esposo. Quería verse digna, no por vanidad, sino por respeto a sí misma. En la sala del tribunal, el ambiente era tenso. Ernesto estaba allí, con su esposa y un joven abogado que la observaba. Luis se marchó unos minutos después, solo, con su cabeza hueca. Cuando entró el juez, todos se pusieron de pie. El silencio era tan denso que se podían oír los suspiros. El abogado de Mercedes, el representante legal de Ortega, presentó con calma las pruebas, mostrando los documentos originales de compra, la cláusula vitalicia y los recibos de pago de los impuestos que Mercedes había cubierto durante décadas. El juez revisó cada documento con atención, haciendo preguntas breves. En un momento dado, le preguntó a Ernesto, quien explicó cómo había obtenido la autorización para la venta. Ernesto vaciló, sudando. Mi madre fue firme. Creí que sabía lo que había pasado. Mercedes lo observó con una mezcla de tristeza y compasión. Hijo, dije con voz firme cuando el juez me permitió hablar. Saber no es lo mismo que entender. Y usted sabía perfectamente que no entendía lo que me hacía confirmar. Ernesto bajó la cabeza. Clara, su esposa, se apretó el bolsillo con frustración. Luis se puso de pie. Señoría, yo también firmé esos papeles, pero no sabía que era una venta. Pensé que era solo un proceso de sucesión. El juez asintió y le pidió su declaración formal. A medida que avanzaba el proceso,
Mercedes sentía como cada palabra purificaba una parte de su alma. No te quedes ahí solo para recuperar tu hogar. Estaba recuperando su voz, su historia y el respeto que creía enterrado tras años de obediencia. Cuando el juez suspendió la sesión para deliberar, Mercedes respiró hondo. Sabía que el resultado aún no estaba escrito, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. El día de la audiencia llegó antes de lo que Mercedes esperaba. Se levantó temprano, se vistió con esmero y se puso el mismo vestido azul que lució en la boda de su esposo. Quería verse digna, no por vanidad, sino por respeto a sí misma. En la sala del tribunal, el ambiente era tenso. Ernesto estaba allí, con su esposa y un joven abogado que la observaba. Luis se marchó unos minutos después, solo, con su cabeza hueca. Cuando entró el juez, todos se pusieron de pie. El silencio era tan denso que se podían oír los suspiros. El abogado de Mercedes, el representante legal de Ortega, presentó con calma las pruebas, mostrando los documentos originales de compra, la cláusula vitalicia y los recibos de pago de los impuestos que Mercedes había cubierto durante décadas. El juez revisó cada documento con atención, haciendo preguntas breves. En un momento dado, le preguntó a Ernesto, quien explicó cómo había obtenido la autorización para la venta. Ernesto vaciló. Sudando, mi madre fue firme. Creí que sabía lo que había pasado. Mercedes lo observó con una mezcla de tristeza y compasión. Hijo, dije con voz firme cuando el juez me permitió hablar. Saber no es lo mismo que entender, y usted sabía perfectamente que no entendía lo que me hacía confirmar. Ernesto bajó la cabeza. Clara, su esposa, se apretó el bolsillo con frustración. Luis se puso de pie. Señoría, yo también firmé esos papeles, pero no sabía que era una venta. Pensé que era solo un proceso. De sucesión, el juez asintió y le pidió su declaración formal. A medida que avanzaba el proceso, Mercedes sentía como cada palabra purificaba una parte de su alma. No te quedes ahí solo para recuperar tu hogar. Estaba recuperando su voz, su historia y el respeto que creía enterrado tras años de obediencia. Cuando el juez suspendió la sesión para deliberar, Mercedes respiró hondo. Sabía que el resultado aún no estaba escrito, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. La mañana de la nueva audiencia, el cielo estaba gris, pero Mercedes sentía una claridad interior que no dependía del clima. Llegó acompañada por Luis y el licenciado Ortega. Ernesto, sin embargo, apareció más tarde, visiblemente alterado. Su esposa no lo acompañaba esta vez. Cuando todos tomaron asiento, el juez comenzó a leer las conclusiones del expediente. El sonido de sus palabras resonó como un martillo lento pero seguro. Tras la revisión de los documentos originales, los documentos presentados y las declaraciones de las partes, este tribunal concluye que la venta del inmueble se realizó sin el consentimiento válido de la propietaria original, la señora Mercedes Ramírez. En consecuencia, se anula la venta del inmueble y el título de propiedad vuelve a su nombre. Mercedes cerró los ojos y sintió una oleada de alivio recorrer su cuerpo. Luis le tomó la mano con emoción contenida. Ernesto, por otro lado, permaneció en silencio, mirando al suelo. Por primera vez, le pareció pequeño, cuando el juez se retiró. Mercedes se levantó rápidamente y se acercó a su padre. Ernesto, le dije en voz baja, estoy aquí para vengarme. Estoy aquí porque necesito mirarme al espejo sin vergüenza. Ernesto no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas que no se atrevía a derramar. Luis se acercó y abrazó a su madre. Lo lograste, mami, susurró. Ella le acarició el rostro y respondió, no,
hijo, lo logramos juntos. Al salir del juzgado, el aire se sentía distinto, más fresco. Caminamos lentamente hacia la plaza, donde los árboles se mecían con el viento. Me senté un momento y miré al cielo. No pude evitar pensar en mi esposo, en los años que pasé luchando, en todo lo que perdí y gané. Sentí como si algo se cerrara, no como una herencia, sino como un ciclo que finalmente había cumplido su propósito. Cuando regresó a casa, Mercedes abrió la puerta con sus hermanos, que la miraban con temor. El aroma familiar a madera vieja y flores secas la envolvió como un abrazo. Recorrió lentamente cada habitación, tocando las paredes, los muebles, las fotos. Todo seguía igual, pero nada era igual. Cada rincón tenía un peso distinto, un nuevo significado. Esta casa, que antes parecía un recuerdo del pasado, ahora era un símbolo de su fortaleza. Se sentó a la mesa del comedor, donde tantas veces había esperado noticias, y suspiró aliviada. Luis salió minutos después con una bolsa de pan y café. «Estás vestida de ensueño, mami», le dije con una sonrisa tímida. «Gracias, hijo». Se quedaron sentados juntos en silencio. El silencio entre ellos no era incómodo, era paz. Luis miró las paredes y dijo en voz baja: «Papá estaría orgulloso». Mercedes sonrió. «Papá estaría feliz de ver que has aprendido lo que de verdad importa». Esa tarde, Mercedes salió al patio a regar las plantas. Los vecinos se acercaron poco a poco, algunos para felicitarla, otros solo para observarla desde la orilla. Doña Elvira fue la primera en cruzar el río. «¡Ay, Mercedes! ¿Sabías que la verdad iba a salir a la luz? Eres una mujer de carácter». Mercedes le dio las gracias con un abrazo. «No fue carácter, Elvira, fue necesidad. Cuando una mujer lo pierde todo, su dignidad se derrumba, y esa no se vende sola». Ambas rieron suavemente, y por un momento todo el peso del mundo desapareció. Más tarde, al atardecer, Mercedes se quedó sola de nuevo, mirando el horizonte desde el porche. En ese silencio encontré una extraña sensación de gratitud, no por lo que habíamos hecho, sino por lo que habíamos aprendido. Entiendo que la vida no siempre se recompensa con dinero o excusas, sino con la paz de haber hecho las cosas bien. Los días comenzaron a transcurrir con una calma que Mercedes no conocía desde hacía mucho tiempo. Cada mañana se levantaba temprano, abría las ventanas y dejaba entrar la luz. A veces preparaba la casa y la compartía con los niños de la escuela que pasaban caminando. «Gracias, abuelita Mercedes», decía la anciana, y esas palabras, tan sencillas, le llenaban el corazón de ternura. En el barrio, la gente empezó a verla con otros ojos. Ya no era la vieja a la que los hijos le quitaron la casa, sino la mujer que se levantó cuando todos pensaban que se rendiría. Una tarde, el licenciado Ortega la visitó para entregarle los documentos oficiales que certificaban su propiedad. «Felicidades, doña Mercedes. Usted es oficialmente la dueña legítima». Ella tomó los papeles con cuidado, como si hubiera guardado un tesoro. «Gracias, graduado en la tierra», me devolvió mi casa, me devolvió mi nombre. Ortega sonrió. «Su historia, doña Mercedes. Nadie logra eso». Esa noche, Mercedes estaba sentada en el jardín, con una manta sobre las piernas y una taza de té caliente. Miró las estrellas y sintió una paz inmensa. Recordó los momentos en que lo amó sin escucharlo, las noches de miedo, las palabras hirientes, las puertas cerradas. Todo se había ido, pero no estaba destruido. Sobrevivía a lo peor, pensó. «Todavía tengo la fuerza para hacer lo que sea necesario». En ese momento, oyó pasos. Era Luis,
que venía con una caja de madera. ¿Qué es eso?, preguntó. Algo que encontraste en la vejez de mi padre, dijo, entregándosela. Dentro había herramientas viejas y una foto de su esposo con sus 3 hijos pequeños. Mercedes acarició la imagen con ternura. Esto es lo que me enamora, y es suficiente. Luis se sentó a su lado en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, Mercedes sintió que el amor, aunque heredado, aún tenía raíces. A lo largo de unas semanas, Mercedes empezó a notar pequeños cambios a su alrededor. Ernesto ya no la visitaba, pero a veces le enviaba mensajitos a Luis. ¿Cómo estás, mami? ¿Necesitas algo? Ella respondía con frases sencillas, sin resentimiento. No buscaba castigos ni excusas forzadas. Había aprendido que el perdón no siempre requiere palabras, solo decisiones. Mientras tanto, su relación con Luis se fortalecía. Era la ayuda con el mantenimiento de la casa y con la energía que ella había despertado en el patio. Trasero, papá estaría orgulloso, repetía Luis cada vez que lograba germinar una nueva planta. Mercedes soñaba, papá estaría feliz de ver que aprendimos a mirar hacia adelante, aunque no hayamos visto la tierra, con alegría en el corazón. Las tardes se llenaban de conversaciones apacibles, risas suaves y el canto de los pájaros. Lo que antes era una casa vacía ahora rebosaba vida. Un día, mientras ordenaba unos papeles viejos, Mercedes encontró una carta que su esposo había escrito poco antes. De morir, no recuerdo haberla visto antes. Comenzaba con unos hermanos imponentes. Decía, si alguien se siente solo, recuerda que esta casa no son solo paredes, es tu reflejo, tu fortaleza, tu herencia. Prométeme que no dejarás que nada de lo que construimos con tanto amor se pierda. Al leer estas palabras, las lágrimas brotan sin control. Era como si Jorge le hubiera hablado desde hacía mucho tiempo, recordándole que su lucha no había sido en vano. Esa noche, coloqué la carta sobre una placa. Junto a su retrato, como símbolo de fuego. Compli, Jorge, susurró con una sonrisa cansada pero serena. Nadie me lo quitó, y en ese momento comprendí que una casa había sido recuperada, pero también esa parte de mí que un día creí perdida. Con el tiempo, Mercedes empezó a recibir visitas inesperadas. Vecinos que antes solo la saludaban ahora venían a pedirle consejo, a contarle sus problemas, a buscar en su serenidad una palabra de consuelo. Los recibía con café y paciencia. Parece que lo ha vivido todo, doña Mercedes, le dijo a un joven una tarde. Ella rió suavemente. No todo, hijo, pero lo suficiente para saber que lo que no se defiende, hiere. A veces le sorprendía la calma con la que podía hablar de lo sucedido, como si el dolor se hubiera intensificado y se hubiera convertido en una lección que debía compartir. El domingo, la invitaron a hablar en una reunión anual sobre el derecho a la vivienda. Al principio dudé, pero luego acepté. Si mi historia sirve para que ninguna otra mujer sea engañada, vale la pena. Cuando terminó su charla, mucha gente la aplaudió con lágrimas en los ojos. Por primera vez, sentí que su voz tenía un propósito más allá de su propia historia. Esa noche, mientras guardaba los platos después de que se encendiera la chimenea, oí un suave golpe en la puerta. Era Ernesto. Su rostro estaba pálido, su orgullo brillaba. Mamá, vengo a pedirte perdón, dije casi en un susurro. Mercedes lo observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Vamos, hijo, respondí finalmente. Se sentaron uno frente al otro, sin palabras para un ratón tan grande. No hay excusas, continuó. Solo quiero que sepa que me equivoqué. Ella se quedó atónita. Lo sé. Ernesto pareció sorprendido. ¿Entonces me perdonas? Mercedes suspiró. Te perdono,
pero no por ti, lo hago por mí, para no cargar con lo que no me pertenece. Ernesto se quedó en silencio, y cuando lo vio así, comprendió que a veces el perdón no devuelve lo perdido, sino que libera lo que aún pesa. Esa noche, por primera vez en muchos años, dormí bajo la misma tecnología sin quejas, solo con el suave sonido del reloj que marcaba un nuevo comienzo. A la mañana siguiente, Mercedes se levantó temprano y preparó café como cuando sus hijos eran pequeños. El aroma inundó la casa, hipnotizante bajo la luz dorada que entraba por las ventanas. Ernesto vive en una casa llena de gente con los ojos arrugados por las lágrimas y el cansancio. ¿Dormiste bien?, preguntó ella con naturalidad. No merezco estar aquí, mami. Mercedes lo miró con ternura. Todos merecemos un lugar donde volver a empezar. Se sentaron juntos en silencio, tomando sorbos de café, y por un momento pareció que los años de distancia se desvanecían. Papá estaría orgulloso de ti, dijo Ernesto con la voz quebrada. Ella sonrió. Espero estar aquí también para ti, hijo, pero aún es demasiado tiempo. Fue una frase sencilla, sin reproches, pero llena de amor. Ernesto bajó la mirada y, en silencio, comprendió que su madre, tendida en el suelo, lo había perdonado, aunque él le estaba devolviendo algo más valioso, la oportunidad de cambiar. Últimamente, empecé a visitarlo a menudo. A veces traía fruta, otras veces herramientas para recoger algo en la casa. Mercedes no quería ayudar, ni hablar demasiado del pasado. Lo importante es el presente, decía. En ese presente, cada gesto, cada pequeña acción, era un paso hacia la reconciliación. Luis, al verlos juntos, se emocionó. Nunca pensé que los tres volveríamos a estar aquí, mamá. Ella respondió. Las familias no se destruyen por los errores, sino cuando dejamos de creer que pueden repararse. Esa frase se convirtió en una especie de lema entre ellos. La casa, que había sido escenario de dolor y engaño, volvió a llenarse de risas, de vuestras cruzadas y del aroma de la comida casera. Mercedes comprendió que a veces la justicia no se limita a las sentencias, sino que reside en la paz que se recupera al dejar de luchar contra él. Resentimiento. Durante varios meses, la vida de Mercedes se llenó de pequeñas rutinas que le daban paz. Cada mañana cuidaba mi jardín, saludaba a los ancianos y tejía mantas que les daba a los niños del barrio. Tus hermanos, que han firmado documentos de dolor y justicia, ahora tienen esperanza. Una tarde, mientras regaba sus plantas, Luis comentó que pensaba en mudarse más cerca para poder visitarla más seguido. No quiero que te sientas sola otra vez, mami, le dije con ternura. Ella sonrió. No estoy sola, hijo. La soledad no depende de quién esté contigo, sino de cuánto amor guardes dentro. Esa frase resonó en el aire, como una verdad simple y profunda. Con el tiempo, Mercedes volvió a abrir la habitación que había pertenecido a su esposo, esta vez no para trabajar la madera, sino para enseñar a otros. Invito a jóvenes del barrio a aprender habilidades básicas, a cuidar lo que necesitan para respetar sus raíces. Uno en la tierra hereda cosas, dijo, también hereda valores, y estos no se venden. Una mañana, mientras limpiaba el armario, encontré un trozo de madera con el nombre Ramírez, escrito por su esposo hacía muchos años. Lo coloqué en la entrada, sobre la puerta. Para ella, este gesto era más que un adorno, era una promesa cumplida. Había recuperado su casa, su apellido y su dignidad. Esa noche, al encenderse la luz del porche, vi el cielo estrellado y pensé en todo lo que había vivido. Sobreviví al abandono, a la traición, y aquí sigo, murmuró con una
sonrisa serena. En su interior no había ira, solo gratitud. Comprendí que el perdón no era debilidad, sino la mayor prueba de amor propio. Cierra la puerta suavemente y permítete descansar, sabiendo que, al final, la vida volverá a lo que realmente importa, la paz del alma. Después de unos años, y aún para entonces ya tenía nuevas arrugas en el rostro, Mercedes lucía más viva que nunca. Su casa se convirtió en punto de encuentro para muchos vecinos, especialmente mujeres que buscaban consejo o consuelo. Ella las recibía con su cálida sonrisa y su dulce sabiduría. No dejen que digan que están solas, repetían, porque mientras tengan memoria, tienen fuerza. A veces, al contar su historia, las más jóvenes se echaban a llorar. ¿Me perdonas, doña Mercedes?, preguntaba. Sí, respondía ella, pero no porque lo merezca, sino porque merezco vivir en paz. Esa frase se convirtió en un lema entre las vecinas. Era su manera de enseñar sin imponer, de sanar contando. En las tardes tranquilas, tejía al sol mientras los niños jugaban en el patio y el sonido de sus risas llenaba el aire. La vida, de alguna manera misteriosa, había encontrado la forma de recompensarla. Un domingo, como si fuera ayer, Mercedes visitó el cementerio, llevó flores frescas a la tumba de su esposo y una pequeña nota doblada. Recortó un poco de papel y lo colocó junto a la lápida. Jorge, cumplí todo lo que te prometí, susurré. Defendí nuestra casa, pero sobre todo, defendí lo que fuimos. Cerró los ojos y, sintió como si el viento le acariciara el rostro. En ese momento, sintió algo parecido a una presencia amorosa, una profunda calma que la envolvía por completo. Al llegar a casa, se preparó un café y se sentó en su rincón favorito. Miró a su alrededor, las paredes no recordaban el dolor, solo la historia de una mujer que aprendió a levantarse. Anotó la nota y escribió la última frase. A veces, lo que parece el final, es solo el comienzo de la libertad. Luego sonrió, como quien sabe que ha cumplido su propósito de vida. Esa noche, antes de dormir, Mercedes encendió una vela y la colocó junto a la carta de su esposo. La luz brillaba suavemente, reflejándose en las paredes que alguna vez fueron testimonio de tu tristeza. Gracias, Jorge, susurré, por dejarme ir la fuerza que no sabía que tenía. Afuera, el viento movió los viejos árboles hacia el patio, y aquel árbol que plantaron juntos antes de casarse. Me acerqué al viento y lo observé, cargado de frutos, con ramas firmes a pesar de los años. Así que quiero seguirte, pensé, dando algo bueno aunque el tiempo me desgaste. Cerró la cortina y se recostó en la cama. No necesito más victorias, ni excusas, ni promesas. Había comprendido que la verdadera riqueza no reside en el papel, sino que había recuperado su paz, su voz y su valor. Antes de apagar la vela, sonrió. Esta casa no me pertenece, murmuró. Pertenece a todos a quienes amo y defiendo. Y con ese pensamiento, si dormía plácidamente al aire libre, él amanecer comenzaba a pintar el cielo con los mismos suaves tonos de esperanza. Así pues, queridos oyentes, la historia de Doña Mercedes nos recuerda que el amor y la dignidad no se heredan, se construyen, que aunque la traición venga de nuestra propia sangre, siempre hay una fuerza interior capaz de resurgir. Si esta historia te conmueve, te invito a suscribirte, darle me gusta y compartir este video, para que más personas recuerden que la justicia puede tardar en llegar, pero nunca llegará.